Recuerdo que la primera vez que vi el color iridiscente o tornasol, como le llaman en algunos países hispanohablantes, fue gracias a que observé detenidamente una pequeña caja que ha tenido mi madre desde que tengo rastros de memoria. Esta caja está cubierta de láminas cuadradas de concha nácar, cosa que siempre me pareció fascinante porque cada vez que le preguntaba qué era ese material, me decía que se encontraba en el interior de unos animales marinos llamados abulones. Pese a la procedencia del material, me intrigaba mucho su color y la manera en la que brillaba, ya que dependiendo de cómo veas la caja y de cómo le caiga la luz, esta se ve de tonos azules, violetas o incluso verdes. Estoy seguro que por lo menos una vez te has percatado de estos colores, ya sea viendo burbujas de jabón, un arco iris o una mancha de aceite sobre la banqueta. Sin embargo, como mencioné hace un momento, este efecto también puede estar presente en los animales, lo que es digno de mencionar en mi opinión. Esto no solo los destaca por lo visualmente atractivos que pueden parecer, sino debido a que despiertan diferentes interrogantes como ¿por qué sucede? O ¿para qué les sirve? Para poder definir a la iridiscencia, primero hay que tener entendido qué son los colores y cómo funcionan. Así que haré una explicación muy breve. Empezando desde la física y sus fenómenos, podemos decir que la luz puede ser descompuesta en todos los demás colores, esto traducido en ondas de diferentes frecuencias. Cuando la luz incide sobre la superficie de las cosas, se refleja a través de alguna de estas frecuencias y por ende en algún color en particular. Ya con esta información podemos entender que los colores son básicamente una interpretación de dichas ondas reflejadas, generada por diferentes estructuras que están presentes en los ojos de los distintos grupos de animales. Por ejemplo, como los llamados conos y bastones en el caso del ojo de los animales vertebrados. También hay que tomar en cuenta que cada uno de ellos registrará dichas longitudes de onda y verá los colores de una manera distinta y particular. Por ejemplo, todos los colores que percibe el ojo humano entran en un rango que se le conoce como espectro de luz visible. Sin embargo, se sabe que hay diferentes especies que tienen un rango de percepción mucho más amplio que el de los seres humanos. Algunos ejemplos son las abejas, las mariposas y el camarón mantis, quienes pueden incluso percibir la luz ultravioleta y la luz polarizada. Y con todo este rollo de los colores, entonces, ¿qué es la iridiscencia? Pues bueno, esta puede ser finalmente entendida como el fenómeno óptico generado cuando algunas superficies permiten que la luz se refleje de forma gradual, produciendo una gama de diferentes colores que variarán dependiendo del ángulo en el que estemos observando el objeto en cuestión. De hecho, podemos decir que la iridiscencia pertenece a los colores de interferencia, los cuales se producen gracias a que básicamente esos rayos de luz reflejada y refractada, o sea, absorbida por el material y propagada en su interior de forma distinta, se desfacen e interfieran entre sí, provocando dos cosas, o que se cancelen algunas ondas o que éstas se sumen y se acentúen. Es por esto que la iridiscencia puede presentarse tanto en su forma más pura, como en el arco iris, o expresada en tonalidades de un color en particular, como en el caso de los colores metálicos. Si hablamos de la iridiscencia en el reino animal, y si pensamos en los colores producidos por los propios animales, podemos ver que existen dos formas principales en que estos pueden presentarse. En un lado tenemos los colores de origen químico. Estos son los que están formados por pigmentos como tal, como la melanina de nuestro cabello y piel, por ejemplo. Además, estos están siendo producidos por el cuerpo de los propios animales y resultan en colores mate. Por otra parte, están los colores de origen físico o estructurales. Estos incluyen a los ya mencionados colores de interferencia que crean dichos efectos iridiscentes y metálicos. Siendo los colores químicos los más comunes, es difícil pensar en las razones por las cuales los animales podrían llegar a presentar los estructurales. Como bien se conoce en el campo de la evolución, los cambios a los que están sujetos todos los seres vivos tienen un componente azaroso y que no estrictamente corresponden a una función o un uso en particular. Sin embargo, se han buscado diferentes explicaciones de por qué esto podría suceder, tomando en cuenta que en la naturaleza también existe la adaptación, la cual transfiere ventajas a los organismos a lo largo del tiempo y de varias generaciones. Esto debido a que están sometidos a diferentes factores ambientales, como puede ser la temperatura, los depredadores, la humedad, la cantidad de luz, la presión atmosférica, la altitud, la alimentación, la forma en la que las hembras seleccionan a los machos y muchos otros elementos más. Esto en gran cantidad de los casos se expresa por medio de características particulares, como es el caso del color. Por ejemplo, un grupo de biólogos ecólogos de la Universidad de Bristol han realizado distintas investigaciones en torno a la iridiscencia en los animales, cómo es que ésta podría haber surgido a lo largo de la evolución. En un artículo publicado en la revista Animal Behavior, este equipo demostró cómo es que la iridiscencia y el brillo juegan un importante papel en la supervivencia de ciertas especies, incluso una vez que los depredadores los han detectado.
Para concluir esto, hicieron un sencillo experimento. Este se basó en colocar escarabajos iridiscentes y escarabajos opacos en un fondo que resaltara su presencia mientras eran expuestos a gallos y gallinas domésticas. De esta forma, se observó que los escarabajos iridiscentes fueron los que redujeron de manera más significativa la probabilidad de sufrir un ataque por parte de las aves. Este experimento permitió sugerir que para los insectos que poseen mayor cantidad de depredadores, los colores iridiscentes pueden poseer una función de advertencia, por lo cual múltiples especies han presentado este inusual rasgo. De hecho, esta característica está bien definida por los biólogos. Aparte de la iridiscencia, dichos colores vivos y patrones llamativos que mandan un mensaje de toxicidad o de peligro, se les conoce como colores aposemáticos o simplemente como aposematismo. Y por otro lado, se ha visto en otros estudios que en grupos de animales como en las aves, el color iridiscente está generalmente determinado tanto por el dimorfismo sexual, o sea que está presente dependiendo si el animal en cuestión es macho o es hembra, y por la selección sexual, que hace referencia al cortejo y a las características que hacen que un individuo escoja a otro del sexo opuesto para reproducirse. En este caso con las aves, las hembras son las que escogen al macho de su elección por medio de la intensidad de sus colores. Por esto, ellos son los que suelen poseer el plumaje iridiscente, o por lo menos con mucha más notoriedad. Así, se puede explicar que los colores iridiscentes no solo tienen un motivo relacionado con la depredación, sino que significan una serie de señalizaciones similares a un lenguaje, las cuales se expresan en dichas conductas relacionadas con el cortejo. Sin embargo, aunque las investigaciones y experimentos en torno al tema han permitido dar posibles explicaciones a la iridiscencia en los animales, su presencia sigue siendo un misterio en muchos de los casos. Ahora que sabes un poco más acerca de la iridiscencia, observa estos ejemplares que encontré en la colección de zoología de mi facultad mientras suena mi sencillo Es iridiscente.